Buenas tardes, jóvenes. Iniciamos nuestra clase. En tanto entren los demás compañeros, les vamos a continuar con el análisis de la ley forestal. Hablábamos brevemente, si me permiten, jóvenes, por favor, habíamos visto vamos a poner la ley forestal, por favor, en la parte que se refiere precisamente a... Por favor. Tenemos en esta parte, ya casi en la parte última, el día de hoy vamos a entrar a ver los delitos y las faltas contra los recursos forestales, que es de nuestro interés, jóvenes. Pero habíamos visto, hace un poquito rápido, por favor, jóvenes, el régimen impositivo, control y estadística le corresponde al INAF, al Instituto Nacional Forestal, al Instituto Nacional de Bosques, llevar información estadística respecto al aprovechamiento precisamente del recurso bosque. De esa cuenta, pues se habla luego de un régimen impositivo, hay que pagar un impuesto y que va precisamente a los fondos del INAV para la creación del fondo privativo forestal que por mandato legal le corresponde implementar al Instituto Nacional Forestal. Tenemos del registro de la estadística forestal. Y entraríamos ahora, creo que es de interés realmente muy particular, jóvenes, ver los delitos forestales. Hablábamos acá, incluso pues en el desarrollo de la clase, vamos a ver 11 delitos forestales que apareja la ley forestal. Señala el título 9 de los delitos y faltas contra los recursos forestales, capítulo 1 de las disposiciones generales. Pues tenemos acá ya lo referente a estos delitos. Señala el artículo 89 en cuanto a la aplicación del Código Penal, jóvenes, y también del Código Procesal Penal. Si me permiten, por favor, tenemos las penas para los delitos forestales. Señala, se lo vamos a admitir a los compañeros, señala, jóvenes, se aplicarán de acuerdo a lo preceptuado en el capítulo 2, título 6 del libro primero o 1 del Código Penal, así como lo establecido en el Código Procesal Penal. Entonces, básicamente vamos a ver en cuanto a este libro del Código Penal, se refiere, tenemos acá, jóvenes, el libro 1 del Código Penal, capítulo 2. Básicamente vamos a hablar acá del título 6 del libro primero, de la parte general, y luego el título 6 se refiere de las penas. Se lo admitimos a los compañeros. Y tenemos ya en esto de la aplicación de las penas, capítulo 2, está a partir del artículo 62 hasta el artículo 68 del Código Penal. Y solo voy a leer acá los epígrafes, jóvenes. Por favor, los epígrafos que se refieren, el artículo 62, el autor del delito consumado. Y es exactamente lo que va a suceder en esta materia, en materia forestal. Artículo 63, al autor de tentativa y al cómplice del delito consumado. Artículo 64, al cómplice de tentativa. Alguien pretendió cortar un árbol bajo varios árboles.
Artículo 65, fijación de la pena. El artículo 66, aumento y disminución del límite. Tenemos acá. Luego el artículo 67, enfermedad mental del detenido. Y finalmente el artículo 68 se refiere al cómputo de la pena. Esto en cuanto al capítulo 2, título 6 del libro 1 del Código Penal o del libro 1 del Código Penal. Es aplicable en este caso y obviamente el Código Procesal Penal, jóvenes, como establece el artículo 89, pues recordemos que aparecen pues, las normas adjetivas penales en el Código Procesal Penal. El artículo 90 se refiere a la estimación de daños. Por favor, lo leen, jóvenes. Estimación de daños. Artículo 91, disposición judicial de los bienes en cuanto al comiso de los bienes, jóvenes. Luego, el secuestro. Y finalmente, en cuanto ya a la ejecución de la pena, pues se puede poner en remate los bienes embargados o se señala en su caso a la adjudicación en pago. Y así entramos a ver propiamente lo referente a los delitos forestales. Encontramos acá, si me permiten, por favor, acá tengo acá en esta, si queremos poner para ver primero la clasificación o los delitos que apareja, que trae el código, la ley forestal. Tenemos a partir del artículo 92 al artículo 102. Encontramos 11 delitos. Uno, el delito en el artículo 99. Uno, el delito en contra de los recursos forestales. Voy a compartir esto, si no me permiten, por favor. Voy a dejar de compartir acá. Vamos a admitir a los compañeros. Tenemos acá en relación a la clasificación que nos, acá jóvenes, que nos trae el código, la ley forestal. Encontramos de los delitos forestales, artículo 92 le decía, el delito en contra de los recursos forestales. El artículo 93, el incendio forestal. Artículo 94, recolección, utilización y comercialización de productos forestales sin documentación. El artículo 95, delitos contra el patrimonio nacional forestal cometidos por autoridades. Artículo 96, delitos de falsificación de documentos para el uso de incentivos forestales. El quinto delito. Luego, el artículo 97, aparece el incumplimiento del plan de manejo forestal como delito. Artículo 98, cambio del uso de la tierra sin autorización. Artículo 99, tala de árboles de especies protegidas, constituye delito. El artículo 10, exportación de madera en dimensiones prohibidas. El artículo 101, falsedad del regente. Y el último delito, el número 11, aparece en el artículo 102, la negligencia administrativa en el tema forestal. Así vamos a ver ahora en la ley forestal, compañeros, tenemos acá, jóvenes, ya en la ley forestal encontramos estos delitos. Ahí estamos, jóvenes. Entonces encontramos, lo admitimos a sus compañeros. Encontramos acá los delitos forestales y se refiere a cajones, al artículo 92, delitos en contra de los recursos forestales.
No vamos a ver acá las penas, jóvenes. Por favor, ustedes lean lo referente ya a la penalización o la sanción respectiva. Únicamente vamos a leer el supuesto jurídico que precisamente, o la tipificación del delito correspondiente. Así sería el delito en contra de los recursos forestales. Señala el artículo 92, quien sin la licencia correspondiente, aquí estamos hablando de licencia, jóvenes, no de concesión, sino de quien sin la licencia correspondiente talare, corta árboles, aprovechare o extrajere árboles cuya madera en total en pie excede 10 metros cúbicos de cualquier especie forestal, a excepción de las especies referidas en el artículo 99 de esta ley, o procediere a su descortezamiento, coteo, anillamiento, comete delito contra los recursos forestales. Y ahí viene ya la penalización. Entonces veamos solo, vamos a admitir los compañeros. Tenemos acá, jóvenes, creo que tenemos acá, sin la licencia, recuerde, acá se comete el delito en contra de los recursos forestales, así se denomina el delito. Delito en contra de los recursos forestales. ¿Quién? Talare sin licencia. ¿Quién? Aprovechare sin licencia. Recuerda, jóvenes, el aprovechamiento, decíamos, la ley nos decía que es un beneficio, es decir, que está recibiendo un beneficio del recurso forestal, solo que sin licencia. O extrajere árboles igual, cuya madera en total en pie exceda 10 metros cúbicos de cualquier especie forestal, a excepción de las especies referidas en el artículo 90. Tenemos, 99. Tenemos acá en el 99, jóvenes, se refiere a tala de árboles de especies protegidas. Hablamos acá especialmente, por ejemplo, el caso del pinabete en nuestro país. Entonces, tenemos acá, se comete ese delito en contra de los recursos forestales. Es decir, no teniendo licencia, se tala, se aprovecha o se crea árboles. Pero por otro lado también señala o procediere a su descortezamiento. Especialmente estamos hablando acá del descortezamiento, jóvenes, del pino. Muy especialmente hablamos acá, hay otras especies, pero acá estamos viendo el caso del pino, jóvenes, que les decía, se utiliza la corteza para el trabajo de la piel o del cuero, como indicamos acá, y luego el ocoteo, de igual manera el pino. Se aprovecha precisamente el pino sacando ocote, obteniendo ocote, pero sin la licencia correspondiente. Aquí estamos hablando de ese aprovechamiento. Por otro lado, el anillamiento. El anillamiento es hacer precisamente un anillo alrededor del tallo del árbol. Y esto lamentablemente a veces llega a la muerte, a la extinción de vida del árbol. Dado de que ya no llega los nutrientes precisamente al tallo del árbol, a la raíz del árbol, para que continúe con su vida. Entonces, constituye delito en contra de los recursos forestales. Es probable que cuando hablamos de delito, recuerden, principalmente existe la intención de provocar un daño. Entonces, es posible de que acá sea para perjudicar a otra persona. Entonces, tenemos el descortezamiento, o el ocoteo, o el anillamiento, comete el delito en contra de los recursos forestales. Este es el primer delito que regula precisamente la ley forestal. Decíamos, no aparece en la ley, en el Código Penal, sino en esta ley, y encontramos el delito en contra de los recursos forestales. El artículo 93 regula el delito de incendio forestal. Vemos en la ley y especialmente en el reglamento de la ley forestal se autoriza la práctica de la roza.
es decir, poder quemar la maleza que la maleza que se forma o se junta a limpiar un terreno. Pero la ley forestal decía, especialmente el reglamento, condiciona, señala en qué condiciones se puede realizar precisamente esa roza, tratando de evitar un incendio forestal, tomando todas las precauciones, todas las medidas del caso para evitar un incendio. Así tenemos, sin embargo, acá nos indica que el artículo 93, regula el artículo 93 el incendio forestal, quien provocara incendio forestal. Existe una intención, se está provocando. Acá no es una situación accidental, jóvenes, sino que es un acto intencional. Quien provocar incendio forestal será sancionado con multa equivalente al valor del avalúo que realice el INAH y prisión de 2 a 10 años. En caso de reincidencia, la prisión será de 4 a 12 años. La penalización es un poco fuerte. Entonces tenemos acá, decíamos, quien provocare, porque no ha tomado todas las precauciones del caso, no ha tomado todas las medidas del caso que señala precisamente, les decía, jóvenes, el reglamento de la ley, en el caso, por ejemplo, de la práctica de la roza, que es un poco común en nuestro medio, en nuestro país, en el área rural. Entonces, acá se consideraría como una provocación al no haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar que ocurra un incendio forestal. En el segundo párrafo del artículo 93 señala quien provocar incendio forestal en áreas protegidas. Acá ya se refieren a las áreas protegidas legalmente declaradas. Pensemos, les decía, jóvenes, por ejemplo, el caso del biotopo del Quetzal Mario Dari, que está situado en Bajo Verapaz, en Purulá. Bajo Verapaz es un área protegida y quien provocar incendio pues incurre también en este delito de incendio forestal, será sancionado con multa equivalente al valor del avalúo que realice el CONAF y prisión de 4 a 12 años. En caso de reincidencia, la prisión será de 6 a 15 años. Se agrava precisamente la pena. Para cada incendio forestal se deberá abrir un proceso exhaustivo de investigación a efecto de determinar el origen. Y una vez establecido, se procederá en contra del o los responsables de acuerdo a lo indicado en los párrafos anteriores. Entonces también tenemos, si me permiten, por favor, también tenemos el delito de incendio forestal, el segundo delito que contempla esta ley, que regula la ley forestal. Artículo 94. Aparece el delito de recolección, así se le denomina, recolección, utilización y comercialización de productos forestales sin documentación. Quien recolecte, quien utilice o comercialice productos forestales sin la documentación correspondiente, reutilizándola o adulterándola, será sancionada a la manera y criterios siguientes, ya que aparece precisamente los criterios de sanción, jóvenes, pero el delito es y consiste pues, en recolectar. Sin la menor duda, acá hablamos, por ejemplo, de los recursos no maderables, jóvenes, el recolecte, utilice o comercialice productos forestales sin la documentación correspondiente, obviamente sin la licencia, tendría que tener licencia, o bien reutilizándola, es decir, que se reutiliza la documentación. Probablemente acá la idea, nos da la idea, jóvenes, de que esta documentación así ya ha vencido, pues. Sin embargo, se reutiliza, o en su caso se adultera. Puede ser de que pase a nombre de otra persona, la adulteración, por ejemplo, jóvenes, porque acá en la reutilización pensemos en un vencimiento, pero se está usando nuevamente, no obstante, ya no está vigente el documento, o adulterándola.
Entonces incurre precisamente en, en este delito la persona. Repetimos, el artículo 94 regula el delito de recolección, utilización y comercialización de productos forestales. No está expresamente en la ley, jóvenes, acá, pero decimos, hace referencia a precisamente a los productos no maderables. En el artículo 95 de la ley se refiere a los delitos contra el patrimonio nacional forestal cometidos por autoridades. Casi se asemeja al primer artículo contra los recursos forestales. Vean, el delito en contra de los recursos forestales. A diferencia, en el artículo 95 ya se refiere a ese hecho delictivo que cometen autoridades que de una u otra manera tienen alguna relación con el INAH, con el Instituto Nacional de Bosques, o en su caso pudiera ser también del CONAPO. Dice, quien siendo responsable de extender licencias forestales. Y hemos visto a lo largo del análisis, de lectura y análisis, comentario de la ley forestal, jóvenes, que también las autoridades del CONAP extienden licencias y concesiones, tenemos autorizaciones para el aprovechamiento del recurso forestal, pero de igual manera algunas municipalidades o las municipalidades. Entonces señala, quien siendo responsable de extender licencias forestales, así como de autorizar manejo de los bosques, extienda licencias y autorizaciones sin verificar la información que requiere esta ley y sus reglamentos, o la autoridad que permita la comercialización o exportación de productos forestales sin verificar que existe fehacientemente la documentación correspondiente. Será sancionado con prisión de 1 a 5 años y multa equivalente al valor de la madera conforme la tarifa establecida por el INAH. Entonces, incurre en este hecho delictivo las autoridades, como se indica acá, que extienden licencias forestales y autorizan el manejo de los bosques. Acá la autorización del manejo de bosques, recordemos, hay que cumplir fundamentalmente con el plan de manejo, jóvenes. Probablemente se autoriza el manejo del bosque, pero sin el plan de manejo. No dice exactamente acá, así como de autorizar manejo de los bosques. Y acá el manejo de los bosques, como veíamos, aparece de manera solidaria el dueño del terreno, el dueño de la finca, el dueño de la propiedad y el regente forestal. Luego señala, extienda licencias y autorizaciones sin verificar la información que requiere esta ley. Pues se incurre en este delito. De igual manera, o la autoridad que permita la comercialización o exportación de productos forestales sin verificar que exista fehacientemente la documentación correspondiente. Entonces se incurre en este delito, en el delito contra el patrimonio nacional forestal cometido por autoridades. El siguiente delito se refiere al delito de falsificación de documentos para el uso de incentivos forestales. Quien para beneficiarse de los incentivos forestales otorgados por esta ley, presentare documentos falsos o alterare uno verdadero, o insertare o hiciere insertar declaraciones falsas a los documentos relacionados al uso y otorgamiento de los incentivos forestales. En cuanto a los incentivos forestales, veíamos acá, jóvenes, brevemente, por favor, aquí pasamos un poquito rápido. Acá, es decir, básicamente en esta parte, jóvenes, por favor, en relación a los incentivos
forestales. Acá del fomento, en el artículo 71, el artículo 71 hace referencia a los incentivos forestales, indicando: el Estado otorgará incentivos por medio del Instituto Nacional de Bosque. Les decía, básicamente, el incentivo que se entrega acá por parte del INAV, en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas, es dinero, jóvenes. Principalmente en eso van a consistir los incentivos conforme a esta ley. A los propietarios de tierras, incluyendo a las municipalidades que se dedican a proyectos de reforestación y mantenimiento en tierras de vocación forestal desprovistas de bosque, así como al manejo de bosques naturales, y a las agrupaciones sociales con personería jurídica. Aquí hay esto es equivocado, jóvenes, por favor hagan la anotación. Acá se refiere a las agrupaciones sociales con personalidad jurídica, ya que la personalidad jurídica es precisamente el reconocimiento del Estado para ser considerado persona jurídica, en tanto personalidad jurídica es la representación legal, pero se refiere a las agrupaciones sociales con personalidad jurídica que en virtud del arreglo legal ocupan terreno de propiedad de los municipios. Estos incentivos no se aplicarán a la reforestación derivada de los compromisos contraídos en los casos indicados en esta ley. Por favor. Entonces tenemos acá los incentivos forestales, pues se refieren a la entrega por parte del Estado. Hablamos acá de los montos, ahí tiene que ver el Ministerio de Públicas y el INAV. Duración de los programas, inicialmente se habló de 20 años, jóvenes, a partir de la emisión de esta ley, pero también hay un incentivo, vamos a ver acá, el incentivo al pequeño propietario. El artículo 83 señala distribución de incentivos por magnitud de proyecto. El INAV distribuirá anualmente hasta el 50% del monto total de incentivos a proyectos de reforestación y mantenimiento de bosques voluntarios, así como el manejo de bosques naturales a pequeños propietarios que presenten proyectos a realizarse en áreas menores de 15 hectáreas. Y el resto de incentivos se otorgará a proyectos con áreas mayores de 15 hectáreas. Más o menos estamos hablando acá como de 2 manzanas de terreno mínimo, jóvenes, más o menos aproximadamente. Y a eso se refiere precisamente este artículo que tenemos acá en cuanto a el delito de falsificación de documentos para el uso de incentivos forestales. Es decir, la persona, el beneficiario acá, el que quiere recibir un incentivo forestal, jóvenes, para precisamente la forestación o reforestación, tenemos acá, por favor. Entonces tenemos acá presentes documentos falsos. Hablamos acá, es posible que el documento no haya sido autorizado, no se haya sido especialmente autorizado, podríamos decir en términos generales, elaborado, pero autorizado por un notario público, si se tratara, por ejemplo, de una declaración jurada sobre derechos de posesión, por ejemplo. Estamos viendo, son extensiones no muy grandes de tierra, pero pudiera ser, o en su caso, igual pudiera ser un acta administrativa autorizada por el alcalde municipal y que precisamente falsifiquen esos documentos, que no haya sido extendido ni por notario, ni por el alcalde y el secretario municipal, o bien alterar uno verdadero. Pudiera ser de que hay una alteración, hay 1000 formas de alterar un documento, pero especialmente creo que sería los nombres de las personas, o bien, como se indica acá, o insertar declaraciones falsas, o hiciera insertar, es probable, jóvenes, de que alguien se ausentó de unas tierras, de las tierras, y viene una persona y dice, bueno, me pertenece, tengo derechos de posesión sobre este terreno, pues ahí se incurre precisamente en este tipo de falsedades. ¿Verdad? Entonces tenemos o insertar o hiciera insertar declaraciones falsas a los documentos relacionados al uso
y otorgamiento de los incentivos forestales. Y acá señala comete actos fraudulentos. Obviamente estamos hablando acá de falsificación. Entonces, y luego viene la penalización o la multa. Pero básicamente, ¿ves? Con la finalidad de aprovecharse la persona, va a presentar un documento falso. O bien si es uno verdadero y altera precisamente ese documento, con la finalidad de conseguir un incentivo forestal, incurre en este delito. El delito de falsificación de documentos para el uso de incentivos fiscales. Entonces, vamos a encontrar acá los sujetos que van a cometer este tipo de delitos van a ser aquellos que buscan beneficiarse con incentivos forestales, con la finalidad de recibir un dinero. El artículo 97 se refiere al incumplimiento del plan de manejo forestal, así como dice acá, jóvenes, por favor, solo voy a, me permite un momento, por favor, vamos a... Ahí estamos. Entonces tenemos acá, ahí está. Luego, el incumplimiento del plan de manejo forestal como delito. Quien por incumplimiento de las normas establecidas en el plan de manejo forestal aprobado, dañare los recursos forestales, será sancionado en proporción al daño realizado y con multa. Viene acá la penalización. Y luego señala con base a la cuantificación del terreno realizado por el INAH, los productos y subproductos obtenidos quedarán a disposición del INAH. Pero ¿quién incurre en este delito? Vamos a ver, no va a ser la persona que está tratando de beneficiarse, por ejemplo, con los incentivos forestales, sino que principalmente, e incluso tampoco, vean jóvenes, ni las autoridades del INAH ni de CONAP. Encontramos acá, vean, por favor, quien por incumplimiento de las normas establecidas en el plan de manejo forestal aprobado. Encontramos acá, recuerden cuando hablamos del regente forestal, la persona encargada, la persona profesional o la persona técnica, encargada precisamente, jóvenes, del manejo, especialmente del manejo del plan, por favor, del plan de manejo forestal. Tenemos acá restricciones de las garantías, las licencias. Acá, jóvenes, por favor. Tenemos dos figuras acá, primero en el artículo 51 y luego en el artículo 52. El artículo 51 se refiere al responsable técnico en la elaboración del plan de manejo forestal. Artículo 51. ¿Quién elabora el plan de manejo forestal? Y el delito que estamos viendo, jóvenes, se refiere no al que elabora el plan de manejo forestal, sino se refiere a la persona que deja de cumplir con el plan de manejo forestal. Así tenemos, quisiera leer el artículo 51, se refiere según la naturaleza y magnitud del aprovechamiento, de acuerdo con lo que se establezca en el reglamento específico, el plan de manejo podrá ser elaborado. Acá está la elaboración por profesionales en el campo, y aquí aparece quienes son con especialidad en campo. E igualmente, jóvenes, señala el manejo de bosques, peritos forestales. Hablamos el otro día de los gasónomos profesionales con posgrado en la materia de lineamientos en el INAH. Es decir, aparte es el que elabora. Ahora veamos el caso del regente forestal. Se establece la figura del regente forestal, quien será un técnico, puede ser perito agrónomo, perito forestal, o bien profesional, perito agrónomo, ingeniero agrónomo, ingeniero forestal, tenemos acá, con las calidades indicadas en el artículo anterior, que será solidariamente responsable con el titular de la licencia
de la correcta ejecución del plan de manejo en los términos que fija el reglamento y obviamente también, jóvenes, en los términos que va a fijar la resolución aprobatoria precisamente de ese plan de manejo. Entonces encontramos acá, en la menor duda, al referirnos a este artículo que se refiere, vamos llegando al artículo 90, acá, 97, el incumplimiento. Entonces aquí va a aparecer el regente forestal, jóvenes. Y solidariamente señala el artículo que acabamos de ver, señala también el propietario. Y entonces indica, jóvenes, regula de la siguiente manera: quien por incumplimiento, el regente forestal y el propietario del bien, quien por incumplimiento de las normas establecidas en el plan de manejo forestal aprobado dañar los recursos forestales, incurre precisamente en este delito. La persona que solicitó la autorización, pues probablemente sea el propietario de ese terreno, jóvenes, y el regente forestal incurre en el delito de incumplimiento del plan de manejo forestal si no ciñe su conducta a lo establecido precisamente en la autorización de ese plan de manejo forestal y obviamente a lo que dispone esta ley, la ley forestal y el reglamento de la ley forestal. Artículo 98. Cambio del uso de la tierra sin autorización. Es otro delito. Quien cambiare sin autorización el uso de la tierra en áreas cubiertas de bosque y registradas como beneficiarias del incentivo forestal, será, ahí tenemos la sanción de 2 a 6 años y una multa. Entonces encontramos acá también el que incurre en este tipo de delitos, jóvenes, va a ser la persona beneficiaria o la persona que ha recibido algún incentivo forestal, porque va a cambiar el uso de la tierra en áreas cubiertas de bosque, que ya no va a trabajar precisamente bosque, ya no va a trabajar árboles, probablemente amplíe su trabajo agrícola o en su caso introduce ganado en el terreno, a menos que, como señala la ley, haya tenido o tenga autorización para ese efecto, para ese tipo de cambio. Pues de lo contrario, vemos, pues incurre en este delito denominado cambio del uso de la tierra sin autorización. El artículo 99 señala tala de árboles de especies protegidas. Quien talaren, aprovecharen, descortezaren, o cortaren, anillaren o cortaren la copa de árboles de especies protegidas y en vías de extinción contenidas en los convenios internacionales de los que Guatemala es parte y que se encuentren en los listados nacionales legalmente aprobados, será sancionado de la siguiente manera. Acá está la sanción, pero constituye delito, es la tala de árboles de especies protegidas. Y viene ya Navidad, y viene ya precisamente, creo que le ponen mayor atención para esta temporada al pinabete. Es uno de los árboles, es una de las especies arbóreas que tiene protección en nuestro país y precisamente, jóvenes, para esos días desafortunadamente aprenden muchas personas al incurrir en el delito de tala de árboles de especies protegidas. Lo único acá amplía un poquito más el artículo que talare, aprovechar, sabemos recibe un beneficio, pero también se habla del descortezamiento, del ocotamiento o ocotare, nuevamente el anillamiento, o cortare la copa de los árboles de especies protegidas. Incurre precisamente en este delito la tala de árboles de especies protegidas. El artículo 100 se refiere a la exportación de madera en dimensiones prohibidas. Es otro delito. Quien exportare madera de las especies, formas
y dimensiones que contravengan lo preceptuado en el artículo 65 de esta ley, y que no provenga de plantaciones voluntarias, será sancionado con prisión de 3 a 6 años y multa equivalente. Veamos el artículo 65, jóvenes. Encontramos acá el artículo 65, señala prohibiciones de exportación y exenciones. Hay una excepción. Pero veamos la prohibición, artículo 65, prohibiciones de exportación. Se prohíbe la exportación de madera en troza, rolliza o labrada, y de madera aserrada de dimensiones mayores de 11 centímetros de espesor, sin importar su ancho o largo. Tenemos acá, a eso se refiere el artículo 65, la prohibición de exportar madera en troza, rolliza o labrada y de madera aserrada de dimensiones mayores de 11 centímetros de espesor. No importa el ancho y tampoco importa el largo. Y a eso se refiere acá el artículo que tipifica este delito. Acá tenemos la tipificación precisamente de este delito. Acá, el artículo 100, exportación de madera en dimensiones prohibidas. El artículo 101 se refiere al delito de falsedad del regente. Hemos visto, jóvenes, ya acá en este artículo, en cuanto al incumplimiento del plan de manejo forestal como delito, y precisamente en este hecho delictivo puede incurrir el regente forestal. Sin embargo, apareja precisamente esta ley otro delito y se refiere al delito de falsedad del regente. Artículo 111 señala, en caso de que el regente, se refiere al regente forestal, incurre en falsedad en la información que debe debe proporcionar al INAH, además de las responsabilidades penales que se pudiera derivar del hecho, será excluido del listado de profesionales habilitados para ejercer esta función ante el INAH. Vean, por favor, un poco la redacción de esta norma que regula este delito. Hasta cierto punto es un poquito imprecisa, jóvenes, inclusive hasta ambigua. Porque dice, en caso de que el regente incurra en falsedad en la información que debe proporcionar al INAH, pues si proporciona información acá, el regente indiscutiblemente está incurriendo en el delito de falsedad del regente. Además de las responsabilidades penales que pudieran derivar del hecho, será excluido del listado de profesionales habilitados. Pero realmente acá incurre en este delito de falsedad. Es más, aun cuando no fuese, digamos, con el adjetivo regente. Sencillamente, al hacer una declaración, como en y eso pues hemos visto y sabemos en derecho penal, se incurre en este tipo de delito. Al proporcionar información falsa en algún informe. Sin embargo, acá, en esta redacción de la ley forestal, le agrega y de manera exclusiva a la falsedad precisamente del regente, única y exclusivamente el regente forestal, quien está pues en la obligación de rendir cuentas al INAH. Como hemos visto en los artículos anteriores, la responsabilidad del regente forestal. Entonces tenemos, incurre en este delito. Repito, de manera genérica, incurre en el delito de falsedad. Puede ser falsedad acá, jóvenes, ideológica, digamos,
al proporcionar información falsa. Probablemente no esté elaborando este tipo de documentos, aunque aquí sí elabora el documento, el informe que presenta el INAH, pues también incurre en el delito de falsedad material, de falsedad ideológica, de falsedad material. Pero lo cierto es que acá en la ley forestal, jóvenes, se denomina a este delito tanto de elaboración del documento y luego incluir en ese documento información falsa, se le denomina delito de falsedad del regente. Finalmente, acá tenemos bueno, la penalización, recuerden, además de las responsabilidades penales que se pudieran, perdón, jóvenes, además de las responsabilidades penales que se pudieran derivar del hecho, o sea, del delito de falsedad, pues ya como consecuencia será excluido del listado de profesionales habilitados para ejercer esta función del INAH. Obviamente, les tendría que determinarse primero por un tribunal que incurrió en este delito y como consecuencia de ello, su exclusión del listado profesional habilitado para ejercer la función ante el Instituto Nacional de Bosques. Y finalmente les decía, tenemos el delito acá de negligencia administrativa. En el texto de la ley forestal, acá se contempla, se regula la negligencia en el campo administrativo, jóvenes, como un delito. Señala, y aquí vamos a ver, incurren precisamente en este delito los funcionarios, probablemente del INAH, acá del INAH o empleado del INAH, exclusivamente. Pero, sin embargo, vamos a ver el funcionario empleado del INAH, del Instituto Nacional de Bosque. Tenemos, jóvenes, del INAH que incumpliere los plazos establecidos por esta ley y sus reglamentos para el trámite de expedientes, notificaciones, resoluciones, providencias y otros de carácter administrativo, será sancionado con multa no menor de 2.000 quetzales, sin menoscabo de la aplicación de sanciones establecidas en la ley. Creo que aquí deben poner mucho ojo, mucha atención los empleados y los funcionarios del INAH, porque desafortunadamente vamos a ver que constituye delito precisamente el dejar pasar las cosas, jóvenes, el dejar que los plazos, pues, no observar los plazos, no observar los tiempos, porque se refiere precisamente que cumplir los plazos establecidos por esta ley y su reglamento para el trámite de expedientes, para las notificaciones, para, sin la menor duda, la emisión de resoluciones, en el caso de los funcionarios que emiten resoluciones, por las providencias, en su caso, pueden ser los empleados administrativos que trasladan un expediente de una oficina a otra, de una unidad administrativa a otra, y otro señala de actos de carácter administrativo, y se incurre en este delito, el delito de negligencia administrativa. Entonces, decíamos, pues en esta ley se considera la negligencia, y es así, no solamente se considera, sino que se regula, se tipifica la negligencia como un delito, la negligencia administrativa al tenor de lo que dispone la ley forestal. El capítulo 3 se refiere de las faltas forestales y vamos a encontrar, a diferencia de los delitos, vamos a ver con comparación, pero primero, artículo 103 viene una definición legal. Nos dice que son faltas en materia forestal. Prácticamente acá la ley nos dice, y si quisiéramos señalar definiciones, pero más que definiciones, yo creo que estas son las causales o los supuestos jurídicos, más que definiciones, decía Gómez, los supuestos jurídicos en que se incurre, que regula la ley para incurrir en una falta forestal. Repito, más que definición, Gómez.
realmente es un supuesto jurídico donde puede encuadrar la conducta de la persona eh, para la comisión de una falta de este carácter, de una falta forestal. Señala a sin autorización escrita talar árboles de cualquier especie forestal o proceder a su descortezamiento, coteo, aniñamiento o corte de la copa sin la licencia correspondiente cuando el volumen total no exceda de 5 metros cúbicos de madera en pie. Y les decía, vamos a hacer aquí una comparación, por favor, jóvenes, y un contraste en cuanto a lo que prescribe, repito, más que definir, jóvenes, pero es una prescripción, un supuesto jurídico en el que puede encajar o encuadrar la conducta del ser humano, de las personas, para incurrir en falta forestal. Especialmente en esta parte, jóvenes, cuando el volumen total no exceda de 5 metros cúbicos de madera en pie. Es decir, si no excede de 5 metros cúbicos de madera, se incurre en falta forestal. Pero si sobrepasa los 5 metros cúbicos, vamos a ver acá, decíamos acá en esta parte, acá en ese capítulo, en cuanto a los delitos, señala precisamente la ley responsabilidades civiles, en su caso la habitación, disposición judicial de bienes. En esta parte, jóvenes, encontramos acá, por favor, quien sin la licencia correspondiente talare, aprovechar el extranjero cuya madera en total en que exceda de 10 metros cúbicos. Si excede de 10 metros cúbicos, jóvenes, pues se incurre en este delito. Luego dice A, de 5.1 metros cúbicos a 100 metros cúbicos. Acá ya nos señala, pues, por favor, más allá, la ley señala más allá de 10 metros cúbicos. Se incurre en este delito. Sin embargo, en el inciso A señala de 5.1 metros cúbicos a 100 metros cúbicos, pues hay una penalización. Sin embargo, estamos viendo que si no excede de 5 metros cúbicos, si no excede 5 metros cúbicos, se incurre en falta forestal. Sin embargo, encontramos ya acá en el inciso A del artículo 92, de 5.1 metros cúbicos a 100 metros cúbicos, pues estamos ya incurriendo o se está incurriendo en delito forestal. Quizás la diferencia en cuanto a esto, me permiten, vamos a transmitir a uno de los compañeros. Por favor. Bienvenidos, compañeros. Tenemos acá. Luego, B, negarse a presentar las autorizaciones de aprovechamiento cuando les sean requeridos por la autoridad competente, debidamente identificados. También se incurre, pues, en falta forestal. Tenemos acá C, provocar la destrucción o muerte de árboles, productores de gomas, de resinas, de ceras, de látex o sustancias análogas por negligencia, por abuso de aprovechamiento o falta de técnicas adecuadas. Y aquí es donde muchas veces se da el anillamiento, jóvenes, que lleva a la destrucción de los árboles o a la muerte de los árboles, cuando no se tiene esa expertise en la práctica del anillamiento. Repito, el anillamiento va a implicar prácticamente si no se realiza adecuadamente, va a implicar la muerte de los árboles. Entonces encontramos que provocar la destrucción o muerte de árboles, productores de goma, resina, cera, lácteos, sustancias análogas, por negligencia, acá, o abuso de aprovechamiento, o falta de técnicas adecuadas, se incurren en
falta forestal, no el delito forestal. D, finalmente, oponerse a las inspecciones de campo ordenadas por el Instituto Nacional de Bosques. Entonces tenemos acá estas faltas jóvenes y los 11 delitos que apareja la ley forestal. Quizás, digamos, para recordar, por favor, tenemos en el artículo 92, el delito en contra de los recursos forestales. Obviamente, lo comete en particular el delito de incendio forestal, cuando no se toman todas las precauciones, todas las medidas, llamémosle así como los protocolos, para poder, cuando se practica la roza, especialmente jóvenes, pues se puede incurrir en este delito de incendio forestal. O bien, alguien desafortunadamente lo hace a propósito, pues tira una chenca de cigarro, como decíamos, o cualquier otra forma de provocar un incendio forestal a propósito. Entonces se incurre en este delito de incendio forestal. Luego el delito de recolección, utilización, comercialización de productos forestales sin la documentación correspondiente. Estamos hablando de licencia, jóvenes. Acá tendría que ser la licencia forestal, jóvenes, para este tipo de aprovechamiento. El artículo 95, delitos contra el patrimonio nacional forestal cometidos por autoridades. Acá únicamente cometen estos delitos las personas responsables de autorizar licencias forestales, o la autoridad que permite, como dice acá, la autorización y exportación de productos forestales. Obviamente también se refiere a la licencia. Artículo 96, el delito de falsificación de documentos para el uso de incentivos forestales, los beneficiarios precisamente de los incentivos forestales. Artículo 97, el cumplimiento del plan de manejo forestal como delito. Incurre en este delito el regente forestal y el propietario de la tierra, de la finca, de la propiedad, de la hacienda, que va a aprovechar precisamente el recurso forestal sin tomar cuentas, las normas establecidas en el plan de manejo forestal y obviamente también en esta ley. 98, cambio del uso de la tierra sin autorización. También se refiere a aquellas personas que reciben algún incentivo forestal, expresamente aparecen acá como beneficiarias del incentivo forestal, le dan otro destino a la tierra y no al tema forestal, no al asunto forestal. Artículo 99, tala de árboles de especies protegidas. Quizá, digamos, el tipo de protección acá, el prototipo de árbol jóvenes es el pinabete en el caso de nuestro país y otras especies. Artículo 100, exportación de madera en emisiones prohibidas, ya vimos lo que estipula el artículo 65 de esta ley. El delito de falsedad del regente, pues decíamos, puede incurrir única y exclusivamente el regente forestal, ya sea en el delito jóvenes. Acá se conoce como delito de falsedad del regente. Puede, al indicar acá, al proporcionar información al INAH. Decíamos, jóvenes, que pues puede ser elaborando un documento, un informe también falso. Entonces estaríamos hablando de falsedad material. O consignando un documento, un informe, hechos que no reflejan, no responden a la realidad. Estamos hablando también de falsedad ideológica, pero se conoce acá, al tenor de la ley forestal, como delito de falsedad del regente. Finalmente, el delito de negligencia administrativa, delito en que incurren los funcionarios y empleados del INAH. Acá escapa, quisiera decir, y creo que es así, jóvenes, pero creo que vale la pena hacer el comentario. Recordemos que también los funcionarios y empleados del CONAP, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Consejo Nacional de Áreas CONAP, pues también son funcionarios y empleados jóvenes que tienen que observar el
trámite de un expediente, hacer las notificaciones correspondientes, instituciones, y de igual manera providencias para el traslado de expedientes de una oficina a otra, o de otro de carácter administrativo, pero no se la ley, pero a los funcionarios y empleados del INAP. Bueno, hemos visto de las faltas forestales, repito, más que definiciones jóvenes, realmente no son definiciones, sino que son supuestos jurídicos en los cuales puede entrar la conducta de las personas para incurrir en las faltas forestales que están contempladas. Pues tienes para incurrir en las faltas forestales. Luego vienen las disposiciones finales y aquí es donde no es pregunta, por favor, al respecto. Pues con esto, sí, sí, por favor, Oscar, diga Oscar. Sí, buena noche ya, ¿verdad? Buenas Tengo noches. una duda, tengo una duda. El regente es el asignado por el INAH para fiscalizar este tipo de delitos o faltas. No, 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 Oscar, si me permite, por favor, vamos a ver nuevamente. Me permite, Oscar. Es que tenemos acá, luego las otras preguntas. Persona autorizada, eso sí, autorizada, autorizada por el INAH, por el INAH, por el Instituto Nacional de Bosques, para la elaboración del plan de manejo forestal. A esta persona, la licencia, la persona autorizada por acá tenemos, Oscar, mira, por favor. Tenemos acá el regente forestal es la persona responsable con el titular de la licencia.
que le dé seguimiento precisamente a ese plan de manejo. Y tenemos acá, se establece la figura del regente forestal, quien será un técnico profesional de igual manera. Entonces, el regente forestal, vean jóvenes, por favor, señala acá, será solidariamente responsable con el titular de la licencia de la correcta ejecución del plan de manejo. Es decir, ya la aplicación del plan de manejo, darle vida al plan de manejo. Acá se elaboró de conformidad con el artículo 51, puede ser por otro ingeniero, y contrata a un otro ingeniero como regente forestal, o en su caso el mismo, el que elaboró el plan de manejo, y también va a ser el ejecutor de ese plan de manejo. Ese sería el caso, Oscar, no sé. ¿Estamos? Ok, ya, sí, ya me queda claro, Lick. O sea que el regente, por ejemplo, yo saco una licencia de este tipo, me tengo que Ajá, acompañar de un profesional avalado por el INAP. exactamente, Ok, exacto, así es. Sí, así es, ahí Oscar. estamos claros, Lick. Ahí Gracias, estamos Oscar. claros. José A usted, Robles, gracias, Lick. a Oscar, José, por favor, y luego Oscar, José, Licenciado, buenas noches. sí, José, por favor. Buenas noches. Buenas noches, José. Con una consulta, ahorita que ya se acerca la época navideña, y hay mucha gente que vende las ramas de los pinabetes ilegalmente. ¿Esto podría encuadrar en el artículo 94 de esta ley, licenciado? El artículo 94 me permite, el artículo 94 en el caso del aprovechamiento, sí, definitivamente, sin documentación. Sí pudiera ser, pero en el caso del pinabete veíamos solo se me permite, por favor, tenemos acá, es más probable en el artículo 99, José, porque se refiere a tala de árboles de especies protegidas. Quien talare, aprovechare, descortejar. Aquí hay un aprovechamiento, por ejemplo, en el artículo 99 de especies protegidas en el caso del pinabete. Y de manera general, en el artículo, como usted dice, 94, recolección, utilización y comercialización de productos forestales sin documentación de manera general. Pero más específico sería el artículo 99, a mi juicio. Así, ¿alguien más? José, ¿estamos bien? ¿Alguien más pregunta? Bien, jóvenes, muchas gracias. Entonces terminamos acá lo referente a la ley forestal, jóvenes. Y muy brevemente hoy, creo, no sé, un par de minutos, tenemos tiempo todavía, por favor. Entramos a ver la ley del registro de información catastral. Ustedes ya son especialistas en esta ley, jóvenes, incluso con el Sí, trabajo. licenciado, gracias. Sí, va, José, a usted las gracias, muy amable. Gracias, José, estamos a la orden. Entonces le decía, jóvenes, en el caso, si me permite ahora, la ley, que es el decreto número 41/2005. Lo vamos a compartir acá, jóvenes, por favor. Vamos a ver la ley de registro de información catastral. Aquí estamos, yo creo que se está viendo ahí, por favor, creo que lo están viendo. Entonces, aquí vamos a encontrar, repito, terminando la ley forestal, que es una de las leyes importantes, jóvenes, que forma parte del derecho agrario y especialmente que regula la actividad silvícola de nuestro país, la actividad de aprovechamiento del recurso bosque especialmente. De igual manera vamos a ver, creo que para el otro punto, perdón, para la otra unidad, la ley de áreas protegidas, que es un poquito más general, está entre el derecho agrario y el derecho ambiental, porque vamos a ver lo de las áreas protegidas, jóvenes, trata también de garantizar la vida de la fauna y de la flora, pero más desde el punto de vista ambiental, ¿verdad? Sin embargo, hay un aprovechamiento del recurso bosque de esa cuenta entre agrario, decía, y derecho ambiental, la ley de áreas protegidas. Pero, habiendo visto la ley forestal muy importante para nuestro país, es más, digamos, como abogados, creo que en un momento dado, jóvenes, pueden ser ustedes consultados y pueden requerir sus servicios profesionales
no solamente para el tipo de licencia, como se indicaba acá, para los trámites correspondientes, sino que también en un momento dado como abogados para la defensa de alguien que incurre en este tipo de delitos. Mejor si se conoce pues un poquito más a profundidad la ley forestal y sus respectivos reglamentos. Entrando ya ahora, jóvenes, también a otro tema y estrechamente relacionado, ya no ahora con forestal, sino con el tema agrario y especialmente la tenencia de la tierra. Volvemos otra vez al tema de la tenencia de la tierra, el uso de la tierra. Es más, en la Constitución de manera general nos va a hablar del ordenamiento territorial de Guatemala. Y en este decreto número 41/2005, que surge inclusive también a partir de los acuerdos de paz, pero ha habido una necesidad un poquito más temprana que los mismos acuerdos de paz, jóvenes, de conocer cuánta tierra hay en Guatemala, a quiénes pertenecen estas tierras y qué cantidad de tierras, quiénes son los vecinos, quiénes son los colindantes. Y no es tanto la calidad de la tierra, porque vamos al registro de información catastral. Obviamente va a recoger ese tipo de información, pero no de manera exclusiva y especial, jóvenes. Lo que va a hacer el RIC, el registro de información catastral, jóvenes, es delimitar, saber realmente los límites, los colindantes de estas tierras. Entonces, así tenemos, me permiten, por favor, vamos a ver acá aquí estamos, con la... Se aprecia la diapositiva, jóvenes, de la ley de información catastral. Muy bien, vamos. Buenas noches, Lick, sí se ve. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Se ve el decreto 41/2005? Muy bien. Sí, Lick. Entonces, vamos a ver, les decía, gracias, muchas gracias. Un poco de manera temprana, les decía, jóvenes, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de, desde la misma colonia, jóvenes, se quiso reordenar la tierra, hablamos de 1540, para que la monarquía española quería saber qué tierra tenía, qué cantidad de tierra. Y a través de la famosa, el arreglo o la composición de la tierra, para que el Estado, la monarquía española supiera la cantidad, pero no se pudo implementar. Y luego Guatemala se independiza de España y de igual manera hay aspiraciones de saber la cantidad, pero no se ha podido. Sin embargo, jóvenes, finalmente, en 1940, en el 2005, aparece esta ley y la creación de esta institución para que el Estado pudiera saber, no exactamente, ¿verdad?, pero digamos con cierta también certeza jurídica, jóvenes, saber más o menos qué cantidad de tierras, qué cantidad de fincas, qué cantidad de hacienda, qué cantidad de parcelas, qué cantidad de pequeñas parcelas existen en el país, dónde están, quiénes son los dueños, quiénes son los propietarios. Porque realmente esa es la intención de un proceso catastral, como ya vieron ustedes del artículo 24 hasta el artículo 41, jóvenes, donde se sigue un proceso catastral un poquito más público y gratuito. A diferencia de la titulación supletoria, decíamos, jóvenes, alguien quiere que se convierta su derecho a posesión en derecho, como decimos, de dominio, pues tiene que pasar a través de la titulación supletoria para poder inscribir este bien en el registro general de la propiedad, tenor de lo que dispone el Código Civil, y luego dejar pasar también un tiempo para que se convierta en un título de propiedad. Sin embargo, acá a través de este proceso catastral, pues el RIC se encargaría de eso, inscribiendo estos bienes en el registro general de la propiedad, para que aparezca como y aparezcan sus respectivos dueños. Pero veamos entonces lo que la parte considerativa, vamos a ver, aparecen tres considerandos jóvenes de este decreto 41/2005, el Congreso de la República de Guatemala, considerando, y luego hacemos los comentarios, por favor, que la Constitución Política de la República de Guatemala establece como deberes del Estado la justicia,
la seguridad, especialmente con la certeza jurídica en relación a la tenencia de la tierra. La paz, porque hay mucha conflictividad social, especialmente en el agro, en relación al tema tierra. Y el desarrollo integral de la persona, y conforme lo establecido por los acuerdos de paz, se requiere la emisión de leyes y creación de instituciones que permiten el cumplimiento de derechos y deberes, específicamente la justicia agraria, la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y el desarrollo sostenible en el campo y condiciones de vida. De esto ya hemos hablado mucho, jóvenes, incluso pues de la justicia agraria. Hoy día no existe la justicia agraria a través de los tribunales de justicia. Hubo una aspiración. Se propuso una iniciativa de ley creando la jurisdicción agraria en Guatemala para que los jueces pudieran aplicar precisamente la justicia agraria, estuviesen imbuidos en los principios del derecho agrario y el derecho procesal agrario. Especialistas en ese tema, como sucede hoy día en familia, en trabajo, en las distintas ramas del derecho, en penal, por ejemplo. Sin embargo, se truncó esa aspiración. Luego la seguridad jurídica, pues, es muy, muy importante en relación a la tenencia de la tierra. Importantísimo. Porque también vamos a ver, hay terrenos denominados traslapados, jóvenes traslate de terrenos. Por ejemplo, hemos sabido de más o menos 30 caballeros del terreno. Increíble. Es increíble. Pero que hay traslate, jóvenes, de 29 manzanas. Uno no lo cree. ¿Cómo es posible? 25 manzanas que se traslapen. Sin embargo, en la realidad, vamos a ver, hay como un herrero en este tema. Entonces se busca precisamente la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra para saber con precisión dónde llegan los límites de una finca, de una hacienda, de una parcela, de una propiedad en general, o de un derecho de posesión en su caso. Y el desarrollo sostenible en el campo en condiciones de igualdad. Hemos hablado ya de las considerando que el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos de situación agraria establece el compromiso por parte del gobierno de Guatemala de promover cambios legislativos que permiten el establecimiento de un sistema de registro y catastro descentralizado, multiusuario, eficiente, financieramente sostenible y de actualización fácil y obligatoria, por lo que se hace necesario emitir la ley que regula la institución y el proceso catastral. Realmente es el primer intento muy serio, y quisiéramos también decir a ese jóvenes muy profesional en materia de catastro. También quisiéramos decir a jóvenes, aquí tuvo mucha participación el Banco Mundial en el marco de lo que hemos hablado, jóvenes, cuando vimos la ley de fondo de tierras en el mercado de tierras. Para que exista un mercado de tierras ágil, pero sobre todo seguro en términos de seguridad jurídica, jóvenes, es necesario saber hasta dónde llega la propiedad de una persona y que no tenga este tipo, les decía, de traslate, tenga yuxtaposiciones, tenga este tipo de problemas, sino que esté con precisión matemática, digamos, la técnica. Mire, 100 metros de ancho, 100 metros de largo, multiplicado por 100, pues ahí tenemos precisamente la superficie o el área de ese terreno. Entonces, eso es lo que se va a buscar precisamente con el catastro. Y para que el Estado sepa, pues, tiene obviamente, jóvenes, son sus propietarios. Y repito, creo que este es un esfuerzo muy valioso, muy importante, muy profesional en este campo hoy, a la luz precisamente de esta ley del registro de información catastral, de este decreto, digamos, jóvenes, 41/2005, considerando que es deber del Estado de Guatemala crear el marco jurídico que regule el proceso catastral, del cual ya ustedes saben y conocen, jóvenes, ya hicieron el trabajo sobre el proceso catastral, porque la esencia de esta ley está del artículo 24 al artículo 41, más o menos, jóvenes. Y la institución responsable de promoverlo y desarrollarlo, que es el RIC, el Registro de Información Catastral, en el contexto de la búsqueda de soluciones a la problemática agraria y establecimiento de bases sólidas para la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra. Pero esto de la problemática agraria, así muy brevemente, jóvenes, no quiere decir que se reparta. De ninguna manera, jóvenes, que es un poco la idea en relación a la problemática agraria. Más acá se refiere a la problemática agraria, a los problemas que hay con colindancias.
si queremos con vecinos, especialmente, pero no la problemática agraria de campesinos y todo eso en relación a querer tener tierra. A la larga es posible porque el Estado puede tener información exactamente de estas tierras, jóvenes, pero acá es importante ver el establecimiento de bases sólidas para la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra. Eso sí es vital y fundamental en cuanto a este establecimiento a través y mediante esta ley de información catastral, ley del registro de información catastral, pues dentro de los considerandos. Y aquí voy a dejar esto, jóvenes, solo leyendo el artículo 1, dado que se nos fue el tiempo. Creación y domicilio, se crea el registro de información catastral, que podrá abreviar de Guatemala, que podrá abreviarse de RIC. Es una institución autónoma, obviamente, del Estado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, actuará en coordinación con el Registro General de la Propiedad y realmente ha estado trabajando en estrecha coordinación sin perjuicio de sus atribuciones específicas y obviamente con otras instituciones del Estado, por ejemplo, con otras instituciones del Estado que tienen que ver con el tema, con el fondo de tierras, por ejemplo, tendrá su domicilio, bueno, lo leen. Entonces vamos a entrar a ver acá y creo que el viernes continuamos acá, jóvenes. Por favor, les recomiendo especialmente el artículo 23, jóvenes, 23 o 26, si me permiten, por favor, porque ahí nos aparezca, al igual que la ley forestal, una serie de conceptos del artículo 23, jóvenes, que es acta de verificación de mojones y linderos, área, catastro nacional, catastro focalizado, certificación catastral, y tenemos acá una serie de conceptos. Por favor, pónganle atención, de aquí vamos a extraer unas preguntas de nuestro examen, y que ya se oficializó el calendario de su conocimiento, va a ser el próximo lunes. Y les decía también, termino acá, jóvenes, por favor, ya el viernes vamos a abordar esta ley, pues con lo que ustedes ya leyeron, lo que ya avanzaron. Entonces, básicamente vamos a hablar de esta parte del artículo 23, porque nos aparezca una serie de conceptos y de definiciones. Entonces nos estamos viendo, se nos fue el tiempo, disculpen, jóvenes, se nos fue el tiempo, nos estamos viendo el viernes y el día de mañana, hasta en la tarde, jóvenes. Si no en la noche, les voy a compartir las preguntas de las cuales les hablé en una de estas nuestras clases. Les agradezco mucho, se nos fue el tiempo para que puedan entrar a su próxima clase. Gracias, jóvenes. Les deseo. Gracias, licenciado. Las gracias. Buenas noches, jóvenes. Gracias. Gracias, licenciado. Gusto de verlo y saludarlo.